Saludos en general a todos en esta ocasión. Quisiera invitarles a leer en la segunda parte de esta reunión, de esta actividad, en el capítulo 2 de la carta a los Efesios. Capítulo 2 de la carta a los Efesios. El verso 8. Capítulo 2, verso 8. Dice la palabra: por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Dice el verso 9, no por obras para que nadie se gloríe. Vamos a repetir el verso 8, capítulo 2, verso 8. Por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Hasta aquí nomás, apreciados amigos, hermanos, también la lectura de la palabra de Dios. Aquí estamos frente a un texto realmente importante en la palabra de Dios. El apóstol Pablo escribiendo a un grupo de creyentes en la antigua ciudad de Éfeso, hoy una provincia de Turquía, una localidad de la actual Turquía. Allí llegó el Evangelio hace 2000 años atrás, de manera preciosa y maravillosa, como el mensaje de la buena nueva de salvación llegó a Éfeso. Usted la puede encontrar si quisiera interiorizarse más ahí en el libro de los Hechos, también al principio del Nuevo Testamento o en la mitad del Nuevo Testamento, libro de los Hechos, capítulo 18. Si quiere puede anotarlo, estimado amigo, amiga, para que usted pueda ver cómo el Evangelio llegó a aquella ciudad de Éfeso. Pablo dice que los efesios, estos que ya son cristianos, han experimentado la salvación. Dice que ellos son salvos. La primera palabra que se usa es salvos. Aquí hay salvación. La segunda palabra que usa dice por medio, es gracia. En realidad es gracia. Luego habla de salvación. Luego habla de la fe. Y habla de un don de Dios, de un regalo. Estamos frente a 4 palabras que resumen todo el Evangelio. Hay una necesidad de salvación. Había una necesidad de salvación en los Efesios. Y Pablo dice, por gracia sois salvos. Establece la base, el fundamento, podríamos decirlo, sobre la cual ellos son salvos, sobre el cual son salvos. Y Pablo le llama la gracia, dice, por gracia sois salvos. Si alguien no entiende la palabra gracia, es simplemente un favor, es la buena voluntad de Dios, es el deseo de Dios libre, es un favor, es un regalo que Dios da libremente a aquellos que necesitan salvación. En nuestro lenguaje español no entendemos mucho la palabra gracia, pero es una palabra, estimados amigos, maravillosa, escrita, consignada en el Nuevo Testamento. Creo que la mayoría, no solamente los efesios, sino muchos de los que estamos conectados en esta sala, amamos esa palabra. Pero más que amar la palabra, amamos el hecho de dónde viene. Viene del corazón de Dios. Saber que todo es otorgado por gracia, sin merecerlo, sin poder ganarlo, sin poder lograrlo para nosotros. La palabra gracia concede todo lo que el hombre necesita en cuanto a la salvación. Y también Pablo usa la palabra fe. Dice, por gracia sois salvos por medio de la fe. Ahí tenemos el medio, la manera, la forma en que usted puede obtener la salvación. Es por medio de la fe. Es la fe. Fe es confiar. Fe es creer. Fe es otorgarle el crédito, el mérito, el poder, la razón, la causa. Otorgarle todo a Dios. Todo a Dios. Fe es confiar en la capacidad de Dios y no en nosotros. Y finalmente una palabra maravillosa dice,
Por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, no producto de vosotros. Dice, pues es don de Dios. Se parece a la palabra gracia. Gracia y don van de la mano. Salvación y fe también van de la mano. Amigos, creo que nuestro hermano que me precedió ha ilustrado plenamente lo que el apóstol Pablo llama aquí la gracia de Dios salvando por medio de la fe como un don de Dios para el pecador. Tendríamos que preguntarnos de qué fueron salvos, en primer lugar. ¿Salvos de qué? Es la palabra, es la pregunta que tendríamos que hacernos en esta tarde y que quisiéramos que pudiese clarificar más el hecho de la importancia tan grande que Pablo otorga al hecho de que estos efesios son salvos. ¿Salvos? ¿Salvos de qué? Bueno, los primeros 3 versículos de este capítulo 2 de Efesios describen de qué fueron salvos. En primer lugar, dice el verso 1 que ellos estaban muertos en delitos y pecados, por lo tanto, fueron salvos de una condición de muerte y por ende pasaron a vida. Estaban muertos en delitos y pecados. Ese texto es realmente impactante, porque al igual que nuestro hermano mencionaba, un hombre leproso cuya piel ya hedía, una enfermedad terrible, horrible, penosa, que abarcaba todo el cuerpo, es la mejor descripción. Se ha hecho la mejor descripción de lo que es la condición del hombre en sus pecados delante de Dios. De la cabeza hasta los pies, dice el profeta Isaías, hablando de los hombres, no hay en ellos cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. Posiblemente se estaba refiriendo a la lepra. La lepra representa la corrupción, lo nauseabundo, lo sucio del pecado en el corazón nuestro. Dice Pablo que estos efesios, que ahora son un grupo de personas que forman una iglesia local en la antigua ciudad de Éfeso, antes de conocer el Evangelio, de conocer a Cristo, estaban muertos. Y pidiendo prestada la ilustración, el milagro que nos predicó nuestro hermano, estaban leprosos delante de Dios. Algunos dicen que la palabra significa necrosos, necrosados, es decir, como la carne podrida. Yo no sé si usted ha escuchado alguna vez la historia de un hombre llamado Lázaro, pero si la ha escuchado podemos recordar que Lázaro fue el hombre que Cristo resucitó, un amigo de él, que tenía 2 hermanas, María y Marta, el hogar de Lázaro, en una ciudad de Betania. Muere Lázaro y el Señor llega 4 días después. Y el Señor, al ver la tumba de Lázaro, se acerca a la tumba de Lázaro y lo resucita. Y las hermanas le dicen, Señor, antes de resucitarle, le dicen, Señor, no, dice, ya está podrido, ya hiede, dice. Es irremediable, ya no hay solución. No hay solución frente a la muerte. Pero lo que ellas tenían que entender, que el que estaba allí era el autor de la vida, física y espiritual. Y el Señor se para frente a la misma muerte en el sepulcro y frente al cuerpo putrefacto de Lázaro. Y le dice, Lázaro, ven fuera. Pero antes de decirle, Lázaro, ven fuera, se corre la piedra del sepulcro. Y la voz del Señor entra. Y el que estaba muerto escucha. Y en el acto, inmediatamente, como cuando el Señor tocó la piel del leproso, del cual se nos ha hablado, en el acto, instantáneamente, sin la influencia humana, sin el poder del hombre, inmediatamente el leproso fue sanado, inmediatamente el Lázaro fue resucitado, obtuvo la vida. El leproso nos habla
del poder corruptor del pecado. El corazón es visto de parte de Dios, nuestro corazón, como un corazón lleno de lepra. Si Dios tuviese que contar la infinidad de pecados y de maldad que hay en nuestro corazón, Él como médico divino tendría que dar un solo diagnóstico, un solo veredicto: leproso, inmundo, pecador. Y como pecadores, merecedores del juicio de Dios. La lepra es una enfermedad sucia. Y nos habla de que el pecado, y por ende el pecador que lo practica y que lo hace, lo realiza, no puede estar delante de la santidad de Dios, en su presencia. Estimados amigos, el pecado nos separa de Dios. Como la lepra, contaba nuestro hermano, nos separa de la familia, separa de todo. Así, el pecado nos excluye de toda posibilidad de tener comunión con Dios y de pensar en algún día estar en las moradas eternas de Dios, en la plenitud de la santidad y de la pureza de Dios. La muerte también. La muerte habla de separación. El hombre, aunque tenga religión, aunque tenga sinceridad, aunque tenga buen comportamiento, aunque tenga pensamientos propios, siendo pecador, no salvado, no perdonado, no puede tener comunión con Dios. ¿Salvos de qué? Por gracia sois salvos. ¿Salvos de qué fueron los efesios? De un estado de muerte espiritual. Estaban muertos en delitos y en pecados. A veces pecamos por ignorancia, por torpeza, por necedad, por imprudencia, pero a veces pecamos voluntariamente, cometemos delitos voluntariamente, transgredimos sabiendo lo que es malo y lo que no se debe hacer, delitos y pecados. ¿Quién los puede contar? ¿Quién puede hacer un catastro de todos los delitos y pecados que usted tiene, que yo tengo delante de Dios? ¿Quién puede dimensionar la lepra que hay en nuestro corazón? Solo Dios, solo Dios. Fueron salvos, dicen los Efesios, fueron salvos de estar muertos en delitos y pecados. Además dice que estaban bajo la corriente de este mundo. El verso 2 dice: en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo. Ustedes allí en el norte, más abajo, bueno, mucho más abajo en el norte, cuando vienen grandes lluvias inesperadas en el norte, ocurren las grandes aluviones, ¿no es cierto? Y hemos sido testigos de esa masa de agua que arrastra casas, vehículos y vidas humanas. Y a veces trágicamente, perdonen la crudeza con que podamos hablar, a veces trágicamente los aluviones llevan cuerpos muertos de personas que tristemente han perecido bajo el efecto de aquellos realmente cataclismos del tiempo. Me acuerdo el aluvión de Chañaral. ¿Se acuerdan, hermanos, el aluvión de Chañaral? ¿Cuántas veces yendo al norte veíamos ese pueblo y arrasado completamente? ¿Cómo personas también fueron arrastradas? Mire, Pablo dice, y lo describe de una manera dramática, dice: vosotros erais cuerpos muertos que erais llevados por la corriente, por el aluvión. A veces cuando van personas vivas se les puede salvar. Los bomberos o carabineros o instituciones pueden tratar de salvarlo. Pero un cuerpo muerto no se puede hacer nada. Seguramente terminará en las orillas o a veces en la inmensidad del mar, arrastrados por la corriente de este mundo. La corriente social, política, económica, filosófica, las filosofías, las utopías. Es una corriente poderosa que arrastra al mundo. Donde el mundo va, allá va la mayoría. Si el mundo dice esto es bueno, el mundo dirá bueno. Si al pecado dicen bueno, lo declaran bueno. Arrastrados por la corriente, la mentalidad del mundo. Prenda la televisión, vea los noticiarios, escuche las conversaciones.
El mundo tiene una sola manera de pensar, que no es la de Dios, porque ignora lo que es el conocimiento de Dios. Nosotros estábamos en la corriente de este mundo. El que habla estaba en la corriente religiosa de este mundo, siendo joven. Estos efesios adoraban a Diana, la diosa de los efesios. Tenían un templo maravilloso llamado el Templo de Diana. Busque en Google, si quiere usted, estimado amigo, las 7 maravillas de la historia. El Templo de Diana, una de las 7 maravillas arquitectónicas de la historia. Eso que tanto valoraba el mundo, para Pablo era muerte, era ignorancia, la corriente de este mundo. Eran arrastrados hacia el paganismo. Hoy en día el paganismo se ha disfrazado, lo decimos con mucho respeto, del cristianismo, los mismos ídolos. La adoración a la madre, la adoración al hijo, la adoración a los santos, las esculturas, no importa el material. Es el mismo paganismo de Éfeso disfrazado con un barniz de cristianismo. Estaban muertos en delitos y pecados. Y el delito que los condenaba era la idolatría. Y la palabra de Dios dice que ahí en Hechos 18, si usted puede leerlo después, Pablo y un grupo de hombres de Dios tan débiles, a lo mejor desconocidos, trajeron un mensaje glorioso, un mensaje del Dios del cielo, del verdadero Dios. Les hablaron de que ese Dios tenía un hijo y tiene un hijo, su hijo amado, el Señor Jesús. Hablaron de que ellos eran pecadores. Les llamaron a volverse de esa ignorancia y a volverse al Dios vivo y verdadero. Le hablaron del amor de Dios, que tanto les había amado Dios, que había dado a su propio hijo en una cruz. Escucharon de un hijo crucificado, el Hijo de Dios. Jesucristo es su nombre. Y ellos se convirtieron a esa verdad. Y en el acto que ellos escucharon de Cristo crucificado, muriendo por sus pecados, por la lepra de sus corazones, dice la palabra, lo entendemos así, cuando ellos pusieron la fe, fueron salvos, porque aquí lo dice, por gracia sois salvos. Claro, el apóstol Pablo usa un tiempo presente como lo poco que entendemos del castellano a veces, pero lo que Pablo quiere decir, ustedes fueron salvos tiempo atrás, cuando se convirtieron a Cristo, y todavía son salvos, dice. Ahora sois salvos. Lo fuisteis cuando os convertisteis. Sois salvos ahora y seréis salvos eternamente. Estimados amigos, la salvación es eterna. Si hay alguien que tiene dudas, la palabra de Dios confirma que la salvación, el perdón de los pecados, la vida eterna que Dios ofrece a través de Cristo, es una obra eterna, porque es una obra completamente de Dios. Ellos fueron salvos de estar muertos en pecados, de estar bajo la corriente de este mundo. Eran hijos de desobediencia, nos dice el verso 2 al final. Habla de los hijos de desobediencia. Desde pequeños nos rebelamos contra todo lo que es de Dios, partiendo por la desobediencia a los padres, que son los primeros pecados que evidencian nuestro corazón propenso a ir en contra de lo que es de Dios. La desobediencia a los padres nos condena. ¿Y qué decir de otros pecados que se van manifestando a medida que crecemos? Hay pecados morales, hay pecados sociales, hay pecados terribles, pero todo pecado es terrible delante de Dios. Constituye la lepra que nos aparta y nos condena delante del Señor. Y Pablo termina diciendo ahí en uno de los versos que éramos arrastrados por nuestra carne como esclavos de nuestras pasiones y de nuestros pensamientos extraviados muchas veces. Y éramos por naturaleza, es decir, de nacimiento. Dice el verso 3 al final, hijos de ira, es decir, estábamos prácticamente destinados a la ira por nuestra propia culpabilidad.
había una ira, un castigo de Dios pendiente sobre nosotros. Como el apóstol Pablo dice en la carta a los romanos, que Dios ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. La ira de Dios estaba sobre nosotros. Qué cuadro más terrible, ¿no es cierto? ¿Será el suyo? A lo mejor usted dirá, ¿será para tanto, estimado amigo, usted que me está hablando? Don Rodolfo, pues se ve mi nombre ahí. ¿Será para tanto? Si no lo dijera Dios, no lo creeríamos. Pero Dios lo dice. Y porque Dios lo dice, es importante tomar atención y escuchar la palabra de Dios. No sea que engañándose, estimado amigo, amiga, en un manto de urbanidad, en una apariencia de bondad, de buen comportamiento, de una aceptable religión, cuando usted parta de este mundo sin Cristo, sin salvación, se encuentre con el horror de lo que Dios ve en usted como un leproso, como un muerto, como un arrastrado por la corriente de este mundo, desobediente y objeto de la ira de Dios. Objeto de la ira de Dios. La Biblia dice que Dios no quiere que nadie perezca, sino que quiere que todos procedan al arrepentimiento. En el verso 4 de esta carta, para terminar, dice, pero Dios, intervino Dios. La única manera de que alguien en esta condición pudiese ser salvo es que el poder de Dios interviniera. Solo Dios podía hacerlo. No en los esfuerzos tuyos, no es por obras, no es el poder de la religión. Cualquiera que sea la religión no tiene el poder de dar vida al muerto, de salvar al pecador, de dar vida al que está sin Cristo, de dar perdón de pecados al que está lleno de maldad delante de Dios. No, no es esfuerzo humano. Por eso volvemos a leer el texto, por gracia, es decir, Dios lo concede como un favor inmerecido que no podemos ganar ni lograr con nuestro esfuerzo. Soy salvo, dice, eternamente, por medio de la fe. Es don de Dios. Y el verso 9 reafirma diciendo, no por obras, para que nadie se gloríe. ¿Acaso alguien que está muerto podría hacer obras? Un muerto no puede hacer nada. Eso grafica la impotencia del hombre en poder librarse de este estado de muerte y de condenación en que se encuentra. Solo el poder de Dios podía intervenir. Es absolutamente impotente el hombre. No había ninguna posibilidad en esta tierra, ni la habrá jamás, a menos que Dios intervenga. Y Dios intervino, en primer lugar entregando a su Hijo, enviándolo para morir en una cruz, por pecadores, por leprosos como nosotros. Cristo murió, Cristo se entregó, el santo, el inocente, el justo. Dios cargó sobre él todos nuestros pecados, toda nuestra lepra. En ese sentido, la Biblia dice, Él llevó nuestras enfermedades. La enfermedad que llevó Él es nuestro pecado. Y Dios lo castigó a Él en lugar de nosotros. Cargó sobre Él el pecado de todos nosotros. Lo desamparó. El Señor sufrió el desamparo. Nuestro hermano describía sus azotes, sus clavos y su corona. Son dolores indescriptibles, que son una muestra de lo que significa el sufrimiento eterno, que el alma tendrá que experimentar lejos de Dios, al voluntariamente rechazar el Evangelio. El Señor ocupó nuestro lugar de sufrimiento y condenación y juicio de parte de un Dios santo contra nuestro pecado que fue puesto sobre Él. Él lo hizo voluntariamente, valientemente. Él se entregó. Y la expresión de esa entrega es su sangre, esa sangre que brotaba en sus heridas. Son la evidencia de su vida entregada, una vida preciosa, del único que jamás pecó, el único que es el autor de la vida, se ofreció por nosotros, pecadores tan indignos. Si usted entendiera en esta tarde lo que es la gracia de Dios, usted cantaría la gracia de Dios.
porque vería que todo lo ha hecho el Señor frente a nuestra total impotencia. La gracia de Dios es el favor que Dios concede de salvar al pecador sin que él lo merezca y sin que jamás Dios espere que retribuyamos esa gracia. Es un don gratuito de Dios y que se expresó en la entrega de su Hijo amado. La única manera que en esta tarde usted pueda ser salvo, estando muerto, puede obtener la vida, sea libre de la esclavitud en que se encuentra, moral y espiritualmente. La única manera de ser salvo es poner la fe en Jesucristo y reconocerle como Salvador personal. Solo entonces será parte de este grupo de hombres y mujeres en Éfeso y también ahí en Antofagasta, de los hombres y mujeres que también experimentaron ese gran amor de Dios, lo que Pablo llama su misericordia. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. ¿Cuándo les dio vida con Cristo? Cuando ellos pusieron la fe en el Señor y le reconocieron como Salvador personal. Permita a Dios entonces que usted pueda experimentar, así como el Señor con su poder sacó a un Lázaro muerto de una tumba, así con su gracia y su amor, por la fe en Él, usted puede experimentar en el acto, como cuando el Señor sanó la lepra del leproso, en el acto, usted experimenta el perdón y la salvación. No es asunto de sentir, es asunto de saberlo. El Señor dijo, de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Cuando el hombre pone la fe en Cristo, la palabra de Dios promete que de parte de Dios, Dios le concede el perdón, le concede la vida. Y ocurre algo que solo Dios puede realizar, es que usted experimente el milagro de la nueva vida, el milagro de la salvación en usted, en su alma, en lo más profundo de su ser. Eso está disponible de parte de Dios en esta tarde. Si usted pone la fe en el Señor y le recibe, le acepta como el Salvador personal, podrá entonces ser parte de aquellos que Pablo ha dicho que han sido salvos por gracia, que lo han sido por medio de la fe, que reconocen todo el mérito de Dios, que se han aferrado, se han abrazado al regalo de Dios en Cristo Jesús, y que reconocen la grandeza del amor de Dios expresado a través de Él. Que el Señor bendiga esta doble presentación de su palabra y pueda hacer efecto en el corazón de más de alguno, de más de alguna, conectado, o que pueda haber esta conexión en el futuro, pueda obrar el efecto maravilloso de la salvación que Dios tanto quiere en todo pecador.